Muy buenas, ¿cómo estáis, queridos amigos? Espero que fenomenal. Aquí estamos en una nueva entrada en el videoblog. Hoy quería hablaros de manera rápida, directa y concreta del asunto del reciclaje del litio, que es el gran componente que permite la fabricación de baterías con la máxima capacidad en función de la evolución tecnológica máxima que tenemos en los tiempos actuales, que son las baterías de litio. Lo que voy a abrir con este asunto son más incógnitas que respuestas, pero bueno, os voy a contar un poco lo que se sabe sin entrar en grandes profundidades tecnológicas o técnicas, entre otras cosas porque muchas de ellas son un poco secreto industrial. La cuestión es que es lógico plantearse y pensar, si estás hablando de coches eléctricos y de que va a haber una gran expansión, un boom en los próximos años, según nos cuentan, ¿qué se va a hacer con todas esas baterías de litio? Si más o menos te has ido informando o sabes un poco de coches eléctricos, sabrás que el litio no es un material que precisamente sea fácil de reciclar a día de hoy. De hecho, no hace falta sumergir ni bucear mucho para encontrar el dato de que actualmente en Europa prácticamente se recicla un 5% de todas las baterías de litio que hay en el mercado. Y cuando hablo de todas, hablo no solo de las baterías de los coches, sino la de los componentes electrónicos, ¿no? Y eso comienza a ser un problema en algunos sitios, en Europa o en Occidente no, pero lo va a ser de una manera progresiva, hasta tal punto que se considera que el reciclaje de las baterías de litio va a ser un negocio fabuloso a partir de más o menos de mediados de la próxima década. Pero mientras tanto, hay más incógnitas que respuestas, como os voy a intentar explicar en esta entrada de manera sucinta. Bien, lo primero de todo que tenéis que saber es que en lo que respecta a la industria del automóvil, como en cualquier otro productor de bienes de consumo, el fabricante es el responsable del reciclaje y el procesado del producto. Cuando se habla de reciclaje y procesado y responsabilidad, no quiere decir que a la fuerza las marcas de coches, sea cual sea, tengan que reciclar sus propias baterías, sino que tienen que hacerse cargo. Es decir, que pueden subcontratar el proceso a un tercero siempre y cuando pues, se haga de la manera apropiada, ¿no? Pero en definitiva el coste del residuo que se genera con las baterías lo tiene que asumir el fabricante del producto. Al menos eso es así de momento. Entonces, existe ya cierta experiencia y este es uno de los primeros puntos porque ha habido marcas en el mercado como Nissan, pero sobre todo Renault, que en los primeros coches eléctricos que ha estado vendiendo, que justo ahora están terminando su ciclo vital o en los próximos años, pues los van retirando porque la capacidad de las baterías pues está ya por debajo del 70% aproximadamente y hay que hacer algo con estas baterías. Bueno, pues la primera solución que tuvo Nissan y luego Renault, que como sabéis son dos empresas que están unidas y que próximamente, por cierto, parece que Renault podría acabar absorbiendo completamente a Nissan. Bien, pues la primera idea que tuvo esta marca, ante la imposibilidad de hacer un reciclaje real de las baterías que sea económicamente sostenible por el estado de arte tecnológico que hay actualmente con el asunto del reciclaje y los volúmenes que se manejan, pues la solución fácil de Nissan y de Renault ha sido reutilizar esas baterías para otros usos. Esa es una de las posibilidades que dan las baterías de litio al final de su vida útil. Ahora hablaré más de eso. ¿Qué han inventado los de Nissan y Renault? Pues un tipo de batería que en lugar de estar en los coches, cuando termina la vida útil de los coches, se coloca en hogares. Se venden para hogares, es decir, han hecho unas experiencias piloto, unas pruebas en las que estas baterías sirven de acumulador para aquellos hogares que tienen placas solares con el objetivo ese de poder seguir utilizándolas con un rendimiento que ya no es óptimo para un automóvil, pero que puede servir para un sistema de almacenamiento en el hogar. Esa es una de las soluciones que tienen las baterías de litio de automoción. Cuando llegan a un nivel de degradación X que ya se considera subóptimo para ser utilizadas en un automóvil, darle un uso menos exigente. Pero evidentemente eso no soluciona el problema, ni mucho menos. Habría que tener un mercado paralelo que absorbiera las miles y miles de toneladas de batería de litio que hay que procesar. Este problema que empezamos a tener en Occidente, en China, por ejemplo, se materializa. En China se venden millones de coches eléctricos y de motocicletas eléctricas ya ni os cuento. O sea, estamos hablando entre coches y motos de más de 20 millones de vehículos al año y allí ya tienen un problema real muy serio con el litio, porque aquí viene la segunda parte del asunto. En función del coste del litio de extraerlo en la mina, el coste de reciclar el litio con unas propiedades similares, es decir, si consiguiéramos una cantidad de litio, un peso determinado de litio frente a un peso determinado de litio en una mina, el reciclaje costaría el triple que en la mina. Evidentemente aquí entran en juego factores como las economías de escala y los volúmenes. Vamos a ver qué ocurre en el futuro porque de momento es mucho más caro reciclar el litio
que extraerlo de la mina. ¿Dónde llegará ese punto de equilibrio y de qué manera? Bueno, pues lo iremos viendo con el tiempo y veremos cuántas son las dificultades para que sea económico extraer el litio de las baterías, porque aquí viene la segunda parte. Tradicionalmente el reciclaje de las baterías de litio ha sido imposible o no se ha abordado porque se necesita tal cantidad de energía o de tecnología que o no existe la tecnología o no es rentable económicamente. Esa es un poco la situación en la que estamos ahora, es decir, no está del todo resuelto. Existen procesos químicos y es curioso como algunas empresas o muchas empresas te venden que ya reciclan baterías. De hecho, en Europa hay centros de reciclaje, en Amberes está uno de los más importantes, en España también hay algún centro tecnológico, pero poca cosa. Pero en definitiva, mucha gente hace el anuncio de que recicla baterías, pero luego cuando vas a ver la letra pequeña te enteras de lo que realmente, efectivamente, están reciclando baterías, pero no el litio. Lo que están realmente extrayendo de la batería son materiales como el níquel y el cobalto, que son materiales, por cierto, de los que no se habla normalmente y que son fundamentales para el funcionamiento de las baterías y otros muchos productos electrónicos, y que son verdaderamente costosos también de extraer y cuyo precio está creciendo de manera desatada, especialmente el cobalto, ¿no? Podría ser el material, digamos, más crítico en este sentido. Entonces, hay procesos pirolíticos, en inglés le llaman smelting, que básicamente lo que hacen en la planta de reciclaje es, mediante un gran uso del calor, ser capaz de recuperar, estos materiales y de separarlos. Son procesos energéticamente muy costosos y por eso cuesta tanto reciclar una batería. Pero es que con este proceso, aplicando exclusivamente calor, nos queda todavía la segunda fase, que es extraer el litio. Todavía no hemos sacado el litio de la batería en el proceso, entonces esto requiere un segundo proceso. Por eso es tan complicado de momento y tan costoso reciclar las baterías de litio, y por eso no está resuelto, porque es que económicamente a día de hoy es inviable. Veremos en el futuro si efectivamente cuando llegue la gran masa de baterías de litio y esto sea un problema real industrialmente, esto se puede escalar y se puede afrontar. A día de hoy no es posible, pero bueno, evidentemente nadie gasta el dinero también antes de que esté la necesidad, ¿no? Entonces vamos a ver esta dialéctica, cómo se produce, es decir, cuánto cuesta extraer el litio en la mina, cuánto cuesta producirlo en la fábrica y cuánto sale a cuenta extraer el litio en el reciclaje. Al respecto, mientras esto ocurre, pues hay varias empresas y varias startups que están trabajando en poder recuperar el litio de una manera mucho más eficiente, es decir, hace falta mucha inversión y mucha innovación tecnológica para que en el futuro la humanidad pueda ser capaz de reciclar el litio de una manera real y recuperable. Entonces, básicamente, al margen de estos procesos de calor que, como os digo, son tan ineficientes que no permiten hacer viable la recuperación del litio, hay dos formas más de hacerlo. Una es mediante procesos químicos que se está investigando, y justamente ahora están empezando las primeras startups que dicen que tienen una forma de recuperar el litio. Y luego el otro proceso que es también tradicional, porque está todo inventado como siempre, no es tanto reciclar el litio para volverlo a utilizar, sino reutilizar la batería de litio, pero ir un paso más allá. He empezado explicándoos estas experiencias piloto de sacar baterías de coches para colocarlas en hogares, y el otro proceso, la otra idea, es mediante un proceso industrial, digamos, patentado. Hay una startup en Inglaterra interesante, muy pequeñita todavía, pero muy prometedora, que se dedica a eso. Se dedica básicamente a extraer de la batería las celdas o los módulos que no están dañados, es decir, aquellos que conservan un rendimiento óptimo, y con ellos volver a generar una batería, digamos, con unas prestaciones prácticamente idénticas a una nueva. Estaríamos hablando de aproximadamente un 90-95% de capacidad respecto a una batería recién fabricada. Claro, todo esto requiere unos procesos que son de momento más costosos que la producción de una batería nueva, y habrá que ver cómo evolucionan estas tecnologías. Esta pequeña startup, mientras voy hablando, os iré poniendo los rótulos de algunas de las empresas, ya vende baterías recicladas en su página web. Así que evidentemente el mensaje final es que el asunto del reciclaje de las baterías, como tantas otras cosas en este mundo, está absolutamente, como se diría, en mantillas. Está todo por hacer, hay proyectos interesantes e incipientes, pero a día de hoy podemos decir que si no se ponen las pilas, y nunca mejor dicho, con el asunto del reciclaje, y se invierte mucho dinero, ya de manera pública, entiendo, para que cuando llegue el momento esto no sea un problema, al final lo que ocurrirá efectivamente es que habrá un problema por la saturación de baterías. Recordad, el 95% a día de hoy no se recicla, y el crecimiento de los costes de manejo de todos los residuos y demás. Así que, como os digo, todo esto es un proceso, y según a dónde suba o baja el precio, pues es más o menos interesante, y hasta la fecha reciclar baterías de litio no ha sido interesante económicamente, pero sí lo es desde un punto de vista del medio ambiente, porque las baterías no se pueden dejar en cualquier sitio. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Estamos hablando de un asunto que necesita muchos años de desarrollo, y veremos cómo se va desarrollando el asunto y si surge algún tipo de tecnología nueva o proceso
que solucione el problema o que signifique al menos un paso importante respecto a la situación en la que estamos ahora. Nada más, espero que tengáis una visión general del asunto con esta pequeña introducción y seguimos hablando y viéndonos desde el canal, ¿de acuerdo? Hasta luego.